Durante más de 3 décadas, Miriam Hernández había sido una de las voces más queridas de la música latina. Con su timbre cálido, su elegancia natural y su habilidad única para transformar emociones en melodías, conquistó un continente entero. Sus canciones sobre el amor, el desamor y la fortaleza femenina se convirtieron en himnos para generaciones, y su imagen pública parecía tan impecable como sus interpretaciones en el escenario. Pero detrás de esa perfección aparente, había una mujer que, como todas, también conocía el miedo, la culpa, la duda y el dolor. Y aunque durante años logró mantener su vida privada lejos de los reflectores, hubo una noche, una sola noche, que lo cambió todo. La noche en que descubrió un secreto que no solo quebró su matrimonio, sino también una parte profunda de sí misma. Era un jueves frío en Santiago de Chile. El cielo estaba cubierto de nubes grises, como si la ciudad entera anticipara una tragedia silenciosa que pocos serían capaces de comprender. Miriam acababa de regresar de una entrevista en directo, donde había hablado de su nueva gira y de su eterna gratitud a sus seguidores. Sonreía a las cámaras como siempre, pero en lo más hondo de su corazón cargaba una inquietud que no lograba descifrar. Al llegar a su casa, lo primero que notó fue el silencio. Un silencio demasiado perfecto, demasiado limpio. Su esposo, Mauricio, solía recibirla con entusiasmo, o por lo menos con una frase cariñosa, una pregunta, un gesto. Pero esa noche, nada. Las luces del salón estaban encendidas, pero él no estaba allí. Miriam dejó su abrigo en la entrada y caminó lentamente hacia el estudio, donde él pasaba la mayoría de sus noches revisando documentos, contratos y proyectos. Sin embargo, también estaba vacío. Mauricio, llamó con suavidad. No obtuvo respuesta. Entonces, de manera inexplicable, una sensación helada recorrió su columna. No era miedo, era presentimiento. Esa intuición que aparece solo cuando el alma sabe algo antes que la mente. Subió las escaleras, con pasos lentos pero firmes. Y justo cuando estaba por abrir la puerta del dormitorio matrimonial, escuchó un ruido. No un golpe, no un grito, sino algo más pequeño, más íntimo. Una notificación de mensaje en un teléfono. Pero no era el suyo. Empujó la puerta con cuidado y entró. El dormitorio parecía normal, pero el teléfono de su esposo estaba sobre la mesa. La pantalla aún iluminada. Era extraño encontrarlo allí, desbloqueado, como si él hubiera salido con prisa. Miriam no era una mujer desconfiada, ni era de las que revisaban dispositivos ajenos. Su matrimonio siempre se había construido sobre la confianza mutua. Pero esa noche algo era diferente. Se acercó lentamente. La pantalla mostraba una conversación abierta, un mensaje nuevo, un nombre familiar, demasiado familiar. Su corazón empezó a golpear fuerte. Ella no quería mirar, pero miró. El mensaje decía: «Fue hermoso verte hoy. No puedo esperar a que esto siga». Ojalá ella nunca lo descubra. Miriam sintió que el mundo se quebraba en un solo segundo. Su respiración se cortó, como si el aire la hubiera abandonado por completo. El nombre en la pantalla era el de una mujer que ella conocía, alguien muy cercana, alguien que formaba parte de su círculo más íntimo, una amiga, una confidente, una persona en quien había confiado durante años. A partir de ese instante, el tiempo dejó de fluir con normalidad. El dolor comenzó a expandirse en su pecho, pero mezclado con una incredulidad casi infantil. No puede ser, susurró. Pero había más, mucho más. Contra todo instinto, abrió la conversación. Cada mensaje era peor que el anterior. Confesiones de encuentros, citas secretas, palabras de complicidad. No eran fragmentos ambiguos, eran evidencias concretas, diálogos íntimos entre dos personas que llevaban tiempo cruzando líneas ocultas. Miriam cayó sentada sobre la cama. De pronto, todo lo que había vivido con Mauricio, las giras, los viajes, las celebraciones familiares, las músicas escritas en honor al amor que compartían, se volvió borroso, irreconocible. ¿Hacía cuánto había comenzado esta traición?
Semanas, meses, años. Ella buscó respuestas, aunque sabía que cada una dolería más que la anterior. Fue entonces cuando encontró un mensaje particularmente devastador. No puedo seguir mintiendo. Ella sospecha. Necesitamos ser más cuidadosos. Ella sospecha. Ella, Miriam. La cantante sintió que las lágrimas comenzaban a descender sin permiso. No eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de shock, de decepción profunda, de traición emocional. Había entregado su vida entera a ese matrimonio. Lo había defendido ante la prensa. Lo había protegido del escándalo. Lo había nutrido con amor sincero. Y sin embargo, allí estaba la verdad. Desnuda, cruel, devastadora. En ese momento, la puerta principal se abrió. Mauricio había regresado. Miriam no se movió, no podía. Estaba petrificada entre el dolor y el desconcierto. Escuchó sus pasos acercándose. Escuchó cómo subía las escaleras con su ritmo habitual. Cuando él asomó la cabeza por la puerta, se detuvo en seco al verla con su teléfono en la mano. La expresión en su rostro lo dijo todo. Culpa, pánico, desmoronamiento. Miriam, balbuceó, incapaz de ocultar el temblor en su voz. No es lo que piensas. Ella levantó la mano para detenerlo. No te atrevas, dijo, con una voz más firme de lo que creía posible. No te atrevas a decirme eso. Mauricio tragó saliva. Déjame explicarte. ¿Explicarme qué? Lo interrumpió. Que llevas meses mintiéndome. Que la persona que yo creía mi amiga es la mujer con la que me traicionaste. Él bajó la mirada. Miriam sintió como cada gesto suyo la hería aún más. Miriam, yo cometí un error, murmuró, incapaz de sostener su mirada. Ella soltó una carcajada amarga. Una carcajada que no tenía humor, solo dolor. Un error no se repite. Un error no se esconde. Un error no se alimenta con mensajes como estos. Le lanzó el teléfono sobre la cama. Mauricio no lo recogió. Sabía que no había excusas posibles. Miriam se levantó lentamente. Su cuerpo parecía moverse por instinto, como si su alma estuviera separada de él. ¿Hace cuánto?, preguntó, casi en un susurro. ¿Hace cuánto tiempo comenzó esto? Mauricio guardó silencio. Ese silencio fue más cruel que cualquier respuesta. No puedo creerlo, dijo ella, sintiendo cómo las lágrimas volvían a caer. Yo confié en ti. Te defendí. Te protegí de todo. Y tú me cambiaste por alguien que yo consideraba parte de mi familia. Él dio un paso hacia ella. Por favor, escúchame. Pero Miriam retrocedió. No puedo mirarte, dijo con la voz quebrada. No ahora. No así. Mauricio intentó tocar su brazo, pero ella se apartó bruscamente. El contacto físico, que alguna vez había sido un refugio para ella, ahora se había convertido en un veneno. Necesito estar sola. Su voz era firme, casi implacable. Y tú necesitas irte de esta casa ahora mismo. Mauricio abrió la boca para hablar, pero ella lo interrumpió. No discutas, no lo compliques, no me humilles más. Él asintió lentamente, derrotado. Tomó su abrigo, sus llaves, y salió de la habitación sin mirar atrás. Miriam escuchó sus pasos bajando las escaleras, el portazo, el silencio que siguió inmediatamente. Ese silencio, por primera vez, no era inquietante, era liberador. Era el inicio, doloroso, sí, devastador, sí, pero también el inicio de una verdad que ella ya no podía ignorar. Sentada nuevamente en la cama, Miriam inhaló profundamente. La primera lágrima cayó, luego otra y otra, hasta que finalmente se permitió llorar como nunca lo había hecho. Por el amor perdido, por la traición inesperada, por la vida que no volvería a ser la misma. Pero en ese llanto había algo más, fuerza, porque incluso en su momento más oscuro, Miriam Hernández seguía siendo lo que siempre había sido. Una mujer indestructible, capaz de renacer de sus cenizas. Y aquel capítulo, aunque trágico,
no sería el final, sería el principio de la verdad. El amanecer llegó como un filo helado que atravesó la casa entera. Miriam Hernández no había dormido ni un minuto. La noche anterior había dejado una cicatriz emocional difícil de describir con palabras. Había descubierto mensajes, mentiras, encuentros secretos y sobre todo la traición de dos personas que creía pilares fundamentales en su vida. La habitación seguía en penumbra, pero su mente estaba completamente despierta. Las sombras de la noche parecían moverse dentro de ella como recuerdos dolorosos que se negaban a desaparecer. Cada vez que cerraba los ojos, veía la pantalla iluminada del teléfono, los mensajes, las frases que perforaron su corazón. Cada palabra le recordaba que su confianza había sido usada como un arma en su contra. Se levantó lentamente de la cama, sintiendo una mezcla de cansancio y rabia contenida. Caminó hacia la ventana y abrió las cortinas. La luz gris del amanecer inundó el cuarto. Santiago parecía un cuadro de acuarela, difuso, silencioso, indiferente a la tragedia emocional que había ocurrido entre esas cuatro paredes. Pero Miriam no podía detenerse en el dolor. Algo dentro de ella, quizás su naturaleza fuerte, quizás su instinto de supervivencia, empezó a reclamar claridad. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo su matrimonio, que a los ojos del mundo era sólido, estable y lleno de amor, había empezado a desmoronarse sin que ella se diera cuenta. La primera pregunta llegó como un eco. ¿Cuándo empezó todo esto? Se dirigió al baño, encendió el agua fría y se mojó el rostro. La imagen que vio en el espejo no era la de una mujer derrotada. Era la de alguien que acababa de ser atravesada por una verdad dolorosa pero necesaria. Su mirada había cambiado. Ya no había ingenuidad, sino una determinación silenciosa. Mientras se envolvía en una bata, escuchó un ruido en la planta baja. Por un momento, su corazón se aceleró. Había vuelto Mauricio. ¿Había regresado su esposo para intentar justificar lo injustificable? Pero no. Era su asistente personal, Paula, quien había llegado antes de lo habitual, enterada de que la cantante no había respondido ninguna llamada desde la noche anterior. Miriam. La joven apareció en la puerta con ojos preocupados. Intenté llamarte toda la noche. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? La cantante respiró hondo. No sabía por dónde empezar, pero necesitaba hablar con alguien. Necesitaba verbalizar su dolor para no ahogarse en él. «Entra», respondió con voz baja. Paula la observó en silencio durante algunos segundos, comprendiendo inmediatamente que algo grave había ocurrido. Miriam le hizo una seña para que la siguiera hasta la sala de estar. Allí, sobre la mesa, estaba el teléfono de su esposo. Miriam lo había dejado exactamente en el mismo lugar donde lo había descubierto la noche anterior, como si fuera una pieza clave de una escena del crimen emocional. Se sentó en el sofá. Paula se acercó. «¿Te sientes bien?», preguntó con cautela. Miriam negó con la cabeza. «Anoche encontré algo que no debía encontrar. O quizás algo que debía ver para abrir los ojos». Paula frunció el ceño. «¿Qué encontraste?». La cantante tomó el teléfono y se lo entregó. Paula lo desbloqueó, sin decir palabra. La conversación seguía allí. Mensajes íntimos, promesas, frases encubiertas, complicidades prohibidas. La joven asistente dejó caer una mano sobre su boca, horrorizada. «Miriam, esto es terrible». Ella asintió lentamente, sintiendo un nudo en la garganta. «Necesito saberlo todo», dijo con firmeza. «Necesito entender desde cuándo, por qué y cómo no lo vi venir». Paula dejó el teléfono y se sentó frente a ella. «Miriam, él te traicionó. Pero eso no significa que tú hayas sido ciega. Las personas que mienten saben cómo ocultar la verdad. Y él lo hizo». Pero Miriam no aceptó la excusa tan fácilmente. «Siempre pensé que Mauricio y yo éramos un equipo. Que nada podría quebrarnos. Que el amor era suficiente para enfrentar cualquier tormenta.
Lo fue, Miriam, respondió Paula con suavidad. Pero cuando alguien elige traicionar, nada puede detenerlo. La cantante respiró hondo. Una parte de ella aún esperaba que todo fuera un malentendido, un error, un engaño. Pero la realidad era imposible de negar. Él me mintió, susurró. Y ella también. Paula bajó la mirada, consciente de la profundidad del golpe emocional. ¿Qué vas a hacer ahora? Miriam no respondió de inmediato. Se levantó, caminó lentamente hacia el ventanal y observó el jardín. Las flores estaban intactas, el césped bien cuidado, los árboles moviéndose con el viento. Todo parecía en orden, excepto su vida. Voy a buscar la verdad, dijo finalmente. Toda la verdad. No quiero versiones a medias, no quiero excusas. Necesito enfrentar esto, por mí, no por él. Paula asintió. ¿Quieres que me quede que te...? Miriam la miró. Sus ojos estaban cansados, pero firmes. Sí, quédate. Hoy no quiero estar sola. Pasaron casi 2 horas revisando cada rincón emocional del pasado reciente. Miriam intentó recordar cada gesto extraño, cada silencio, cada ausencia que había pasado desapercibida. Y mientras hablaban, una pregunta surgió de manera inevitable. ¿Cuándo empezó a cambiar él? Recordó viajes inesperados, reuniones que se alargaban demasiado, mensajes eliminados, actitudes evasivas, explicaciones vagas. De pronto, fragmentos que antes parecían insignificantes, empezaron a encajar como piezas de un rompecabezas siniestro. ¿Es que ellos seguían viéndose desde hace tiempo? Preguntó Miriam, con miedo a la respuesta. Paula respiró hondo. Miriam, por la naturaleza de los mensajes, parece que sí. La cantante cerró los ojos. El dolor era profundo, pero en ese dolor había un germen de claridad. Él me mintió sobre tantas cosas, dijo, casi para sí misma, y yo siempre lo defendí. Siempre creí en él. Eso habla bien de ti, Miriam, no mal, respondió Paula. Creer en las personas a las que amas no es un defecto, es un acto de valentía. Pero Miriam no logró sentirse mejor. Su alma todavía estaba demasiado herida. La conversación se interrumpió por un sonido, el timbre. Paula se levantó para ver quién era. Miriam sintió un escalofrío. Por un momento pensó que era Mauricio, regresando para intentar explicarse. Pero no, Paula regresó con una expresión desconcertada. Ella. Miriam sintió que el corazón se detenía. ¿Ella? ¿La mujer del teléfono? Paula asintió. Dice que necesita hablar contigo. Que es urgente. Un silencio absoluto llenó la sala. Era como si el aire se hubiese detenido entre las dos mujeres. Miriam se puso de pie lentamente. Sus manos temblaban, pero su rostro estaba sereno. Nunca, en toda su vida, se había enfrentado a una traición tan profunda. Y ahora, la responsable estaba allí, al otro lado de la puerta. Paula se acercó. Miriam, no tienes que abrir. La cantante respiró profundamente. Sí tengo que hacerlo. Necesito escucharla. Necesito saber por qué. Paula trató de intervenir. Pero no estás obligada a... Sí. Miriam la interrumpió suavemente. Este es mi duelo. Esta es mi verdad. Y voy a enfrentarla yo misma. Con pasos firmes, caminó hacia la puerta. Colocó la mano sobre el picaporte. Cerró los ojos un segundo. Y finalmente, abrió. Allí estaba ella. La mujer que había destruido su confianza. La supuesta amiga. La presencia traicionera que había entrado en su matrimonio como un veneno silencioso. El rostro de la mujer estaba pálido, los ojos hinchados de llanto, la expresión marcada por la culpa o quizás por el miedo. Miriam, susurró temblando. Por favor. Déjame explicarte. No fue lo que tú crees. Yo nunca quise lastimarte. Todo se nos fue de las manos. Pero Miriam no dijo nada. Solo la miró fijamente, sin parpadear. Era el comienzo de la confrontación más dolorosa de su vida. Y ella estaba lista.
Miriam permanecía inmóvil frente a la puerta abierta. El aire parecía más denso, como si la atmósfera entera se hubiera detenido para presenciar aquel momento decisivo. La mujer que había traicionado su confianza, aquella a quien consideraba parte de su círculo íntimo, estaba allí, destruida por la culpa, con la mirada caída y la voz rota. Su presencia llenaba el espacio con un silencio incómodo, un silencio que pesaba como una sentencia. Paula, desde el fondo del pasillo, observaba la escena con tensión contenida. Pero la única que verdaderamente importaba era Miriam, la mujer que había amado, confiado, defendido y, ahora, sufrido la peor de las decepciones. La traidora dio un paso hacia adentro, tímidamente, como si temiera que la cantante cerrara la puerta en su rostro. Pero Miriam no se movió, solo la observaba, seria, serena, profundamente herida. «Miriam, por favor», susurró la mujer. «Sé que no merezco hablar contigo, pero necesitaba venir. Necesitaba mirar a los ojos a la persona que más lastimé en esta vida». Miriam inspiró profundamente. En su interior, una tormenta rugía, pero por fuera, mantenía una calma casi sobrehumana. «Habla», dijo finalmente, con voz firme. La otra mujer bajó la cabeza. Todo comenzó como un malentendido. Una conversación inocente que se convirtió en algo que ninguno de los dos debía permitir. Yo nunca quise que esto ocurriera, Miriam. Jamás quise hacerte daño. Miriam frunció el ceño. Ese jamás quise sonaba como un insulto. «No digas mentiras», respondió con frialdad. «Si alguien toma decisiones todos los días, es porque quiere que las cosas ocurran». La traidora se estremeció. «Lo sé», susurró. «Y tienes razón. No tengo excusa. Lo que hice fue imperdonable. Lo sé. Lo siento. De verdad lo siento». Una lágrima cayó por su rostro, pero Miriam no sintió compasión. «No aún. ¿Hace cuánto tiempo?», preguntó con una frialdad que sorprendió incluso a Paula. La mujer dudó. «Unos meses», Miriam arqueó una ceja. «La verdad», ordenó. Ella respiró hondo, temblando. «Más de un año». El silencio que siguió fue devastador. Los ojos de Miriam se entrecerraron. No gritó, no lloró, no levantó la voz. Solo sintió como un peso profundo se clavaba más hondo en su pecho. «¿Y por qué?», preguntó finalmente. «¿Qué buscabas? ¿Qué te faltaba para que traicionaras una amistad de tantos años?». La mujer se desplomó emocionalmente. «Yo estaba pasando un mal momento. Me sentía sola, confundida, perdida. Y él estaba distante de ti. Me escuchaba, me hablaba. Yo confundí apoyo con interés. Y cuando me di cuenta, ya estábamos demasiado metidos en algo que no sabíamos cómo detener». Miriam la miró con incredulidad. «¿Eso es lo que me vienes a decir? ¿Que la soledad justifica destruir un matrimonio?». La mujer negó rápidamente. «No lo justifica. Nada lo justifica, Veslo. Solo quería que supieras que no fue por odio hacia ti. No fue porque quisiera lastimarte». Miriam cruzó los brazos. «¿Y qué esperabas que hiciera? Que lo aceptara, que entendiera, que perdonara». La traidora no respondió. No tenía derecho a pedir nada. «Miriam, yo vine porque sé que perdí a una amiga y necesitaba pedirte perdón. Sé que no merezco que me escuches, pero aún así, estoy aquí». La cantante respiró profundamente. Los recuerdos pasaron por su mente como relámpagos. Cenas compartidas, risas, confidencias, momentos que ahora parecían una mentira retroactiva. Finalmente habló. «Tu perdón no cambia lo que pasó», dijo ella con serenidad dolorosa. «Y no cambia lo que yo perdí». La mujer bajó la mirada. Solo quería decirte la verdad completa», murmuró. Él está arrepentido. Está destruido. No para de llamarme, no para de suplicar que te deje en paz.
que no te diga nada, pero yo no podía quedarme callada. Yo no podía permitir que tú siguieras viviendo con dudas. Miriam recapacitó. ¿Él no quería que vinieras? La mujer negó. No, me rogó que no lo hiciera. Eso encendió algo en la cantante, una chispa nueva, una verdad más profunda que recién ahora empezaba a comprender. Así que él quería ocultarlo todo, dijo Miriam en voz baja. Incluso ahora, la traidora asintió. Quería que creyéramos que podíamos arreglarlo, sin que tú lo supieras. Pero yo ya no podía vivir así. Miriam cerró los ojos. Si había algo que ella no soportaba, era la mentira sostenida, la mentira planificada, la mentira construida día tras día. Cuando volvió a abrirlos, su mirada estaba llena de una fuerza renovada. Gracias por venir, dijo finalmente. No porque te perdone. Eso tomará tiempo. Se que llega. Pero gracias por decir la verdad. Yo merecía escucharla. La mujer rompió a llorar, pero Miriam no se acercó. No era su responsabilidad consolar a nadie. Por favor, algún día, espero que puedas perdonarme, susurró la mujer. Miriam respondió con calma. No lo sé, pero hoy lo único que sé es que esta historia termina aquí y que tu presencia ya no tiene lugar en mi vida. La mujer asintió, comprendiendo que su castigo más grande no era el desprecio, sino la expulsión absoluta de un vínculo que ella misma había destruido. Cuando salió por la puerta, el silencio regresó, pero esta vez no fue un silencio de dolor, fue un silencio de decisión. Paula se acercó lentamente. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Miriam se sentó, respiró hondo, y después de unos segundos respondió. Estoy herida. Sí, pero estoy viva y estoy despierta, y a partir de hoy, recuperaré mi vida. Paula asintió con admiración. ¿Y Mauricio? Miriam levantó la mirada, tranquila, firme. Él enfrentará lo que venga, y yo seguiré adelante, con o sin él. Pero ya no más mentiras, no más sombras, no más traiciones. Ese día, por primera vez desde que la verdad salió a la luz, Miriam sintió algo parecido a la paz. No una paz alegre, sino una paz poderosa, nacida del dolor, la valentía y la claridad absoluta. La traición había quebrado su mundo, pero también la había liberado. Y aunque el camino que le esperaba sería difícil, ella sabía, con la certeza de una mujer que ha renacido de sus propias ruinas, que el futuro todavía tenía espacio para ella, para su música, para su verdad. Y quizá, algún día, para un amor genuino. Cuando el eco de la traición finalmente se disipó, lo que quedó no fue destrucción, sino claridad. La tormenta que había golpeado el corazón de Miriam Hernández no logró apagar su esencia. Por el contrario, reveló una fuerza profunda que durante años había permanecido oculta bajo capas de amor, responsabilidad y silencio. Miriam entendió algo que cambiaría para siempre su manera de vivir. Cuando alguien rompe tu corazón, no destruye tu valor. Solo te obliga a recordar quién eres. Con dignidad, con calma, y con una madurez que solo las almas más grandes poseen, ella tomó las riendas de su vida. Cerró puertas que ya no debían permanecer abiertas. Dejó que el pasado se quedara donde pertenecía, y empezó a caminar hacia un futuro que, aunque incierto, era suyo, y solo suyo. No necesitaba venganza. No necesitaba explicaciones adicionales. No necesitaba volver atrás. Ella eligió lo más poderoso que una mujer puede elegir después del dolor: seguir adelante con la frente en alto. Y así Miriam Hernández renació. Renació en su música, renació en su verdad, renació en su libertad. Su historia no terminó con una traición. Su historia comenzó con una decisión: elegirse a sí misma. Si esta historia te emocionó, si te mantuvo en vilo, si te hizo reflexionar sobre el amor, la traición y la fortaleza interior, no olvides suscribirte al canal. Dale me gusta al video. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Deja tu comentario contándonos qué te impactó más y qué historia quieres escuchar después. Tu apoyo nos permite seguir creando relatos intensos, humanos y profundos como este.
llenos de emoción y Giat Gan, Dain Rien Choban. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo